¿Cuál es tu valoración, tu mirada frente a esto, Luis Miguel? Bueno, yo creo que los números son elocuentes, pero siempre es importante comparar peras con peras. Y bueno, también no entrar en esta como dinámica de interpretación solo de un pedazo del pastel o de la película. Claro, A ver, Morena gana si consideramos quién tuvo más votos, quién tuvo más espacios en el Congreso. En el caso de la elección federal, pues Morena gana la elección federal, pero si la comparamos con la fuerza política que tenía o que ganó en 2018, lo pondría así. Morena pierde algo de espacio del que tenía y la oposición gana algo de espacio. Ahora, los números importantes. La Cámara, como está conformada hoy, es producto no solamente de las votaciones de 2018, sino también del debate de la sobrerepresentación, de si hubo cachirules o no, pero además del fenómeno de que los partidos pues renuncian a un grupo parlamentario y se van a otro. Entonces, bueno, también puede ser engañoso comparar con la Cámara hoy, pero vamos a poner dos ejemplos que pueden ser elocuentes. Uno, los porcentajes. Morena tuvo de la votación en 2018, que hay voto diferenciado, o sea, no votaron, los mismos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, no votaron necesariamente por Morena al Congreso, a la Cámara de Diputados en 2018. Por eso en 2018 la votación de Morena fue 37.2%. Es decir, del total de los votos que se emitieron en 2018, Morena se llevó el 37.2%. Ahora obtendría, con esa misma lógica, 33.9%. Esa es la proporción, digamos, de esa disminución de Morena frente a sí mismo en 2018, pero aún así, veámoslo en comparación también con los otros partidos. A ver, ¿me puedes repetir ese dato, esa cifra? Morena tuvo 37.2% de los votos en 2018 para diputados. Que okay. No comparo número de votos porque fue diferente la participación y el universo de votos, pero el número de votos fue poco más de 20 millones. Dirán, no, y los 30 fueron para López Obrador, pero para el Congreso fueron un poquito más de 20 millones, 20.9 millones en 2018. Pero eso equivale al 37.2% de la votación. Esa era su fuerza. Ahora, en 2021 tiene 33.9% de ese pastel de votación. Y eso equivale, es importante, aquí sí voy a poner un dato de votos porque nos puede dar una idea frente a sus opositores. Mira, ahí estamos poniendo precisamente dos gráficas que precisamente pues refieren un poco a lo que estás diciendo. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, entiendo que la del lado izquierdo es la de la Cámara como está hoy conformada y cómo estaría quedando ya la Cámara traducidos los votos ya a curules. Exacto, sí. la del lado izquierdo es como estaba en el 2018. Ajá. No, cómo estaba antes de la elección, y la del lado derecho cómo quedará. Ahora, las personas que nos escuchan recuerden dos datos que a veces esta parte técnica. Uno importante es la famosa sobrerepresentación, que es constitucional hasta en 8%. Hoy Morena tuvo 33.9%, puede por constitución tener hasta 41.9% por el tope de sobrerepresentación famoso. Okay. Ahora, cuando yo digo estas cifras, tú muestras un gráfico de cómo está la Cámara. Bueno, hubo en la Cámara renuncias, diputados que habían llegado por un partido, etcétera, y por eso hoy la Cámara, claro, Morena hoy tiene mayoría en la Cámara solito, como partido solo, sin necesidad de los aliados, y eso también es importante. Creo que ha habido mucha confusión, trataré de decirlo en una nuez. Se habla de mayoría absoluta, de mayoría simple, de mayoría calificada. A ver, en la Cámara, esto de mayoría absoluta no existe para efectos de fuerza parlamentaria. Existe para votaciones. Eso yo creo que es un error hablar de mayoría absoluta. Es mayoría o mayoría calificada, nada más. Mayoría absoluta se refiere a que quienes están presentes pues son la mitad más uno cuando votan. Es decir, a los que van a votar, pero pues eso, los que pueden votar, es decir, el número de legisladores, pues la mayoría es 200, a partir de 251, esa es la mayoría. ¿Por qué? Pues porque la Cámara son 500, la mitad son 250, pues la mayoría empieza desde 251. Entonces
No hay mayoría absoluta. Mayoría absoluta significa quienes van a votar y que sean la mayoría. Mayoría simple o mayoría es pues del total de la Cámara, el que tiene la mitad más uno y de ahí en adelante, y mayoría calificada que se requiere para algunas votaciones que no tenía Morena. Morena no tenía, estabas muy cerca ya con las alianzas, pero no tenía mayoría calificada, es 2/3 partes. Traducción, son 333 espacios de la Cámara de Diputados permiten hacer una reforma constitucional, por ejemplo, pero bueno, también tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar por los congresos de los estados, pero la Cámara puede sacar aprobada una reforma constitucional a partir de 333 curules. Morena no los tenía, los construía con alianzas y demás, pero no los tenía, estaba cerca. Y bueno, ¿cómo está ahora es el escenario para Morena? Pues sí, bajar, como tú señalabas, una cantidad, el conteo rápido proyecta para el caso de Morena que pudiese tener entre 190 y 203 diputados ya con pluris. Entre 100, lo máximo que podría tener, según el conteo rápido del INE, serían unos 203, pero solito como partido. Ya si sumamos a las alianzas, pues va a superar de manera, digamos, relativamente fácil la mayoría, va a ser mucho más de la mayoría simple, más de 251, pero no llegará a la mayoría calificada, como no la tenía hoy, tampoco. Entonces, bueno, esa es un poco la dimensión. Le va a costar más trabajo construir acuerdos que como lo que había hecho hasta ahora, porque ahora la oposición toma espacio. Y el dato que sí es importante es que en este momento Morena necesita del Verde, del PT, para conformar la mayoría, no la mayoría calificada, la mayoría. Y eso implica, bueno, pues que ya es que vamos a ver si se mantiene esa alianza ya a la hora de la hora en los votos y cómo se mueve ya instalada la Cámara, a ver si finalmente se pasan unos para Moreno, ¿no? Como ha ocurrido siempre en esto y cuántos números dan. Pero sí es un dato importante señalar que hoy Morena tiene mayoría, pero con aliados, ¿no? Y tiene un pronóstico de mayoría, o sea, de ser el que tiene más curules, eso sin duda, el que tiene más votos. Y bueno, en proporción individual frente a los demás partidos, doy un dato. Morena tuvo hasta ahora, según datos del PREP, ya con un alto porcentaje, tiene 16.1 millones de votos para diputados, como Morena. O sea, porque en las alianzas tú podías votar solo Morena, o Morena más PT, o Morena más PT más Verde. Bueno, ya separando los votos, solo Morena 16 millones. Su competidor más cercano, también de manera individual como partido, sería el PAN. Tuvo 8.6 millones, es decir, es 2-1 en número de votos si tú mides al partido que tuvo más votos frente al segundo lugar en número de votos. El tema ahora van a ser las alianzas. Como está la Cámara de Diputados hoy, Morena tiene la mayoría para... ¿Qué te sirve la mayoría simple? Pues aprobar el famoso presupuesto, aprobar leyes. Para eso te sirve la mayoría, es decir, tener la mitad más uno. Con la conformación que está digamos, en los resultados, no tendría esa mayoría sin los aliados, pero ya con los aliados es sobrada esa mayoría. No es menor el dato, porque entre los aliados está el Partido Verde. Entonces el Partido Verde ya está mandando mensajes ahí, puede decir, vamos a ver, es decir, la construcción de acuerdos de Morena, aunque son formalmente sus aliados, pues va a tener que negociar con esas agendas de los aliados que no necesariamente son las agendas de Morena. Y hoy no era necesario hacer eso, porque hoy en la Cámara Morena tiene, por las distintas razones, tiene más de la mitad de la Cámara. Por lo tanto, Morena por sí mismo hoy puede sacar leyes y demás, según las cifras que tú mismo mostrabas hace un momento de cómo está la Cámara en este momento conformada. ¿Quién llegó en primer lugar a la meta? Morena, en el caso de la Cámara de Diputados, porque es el que ganó más votos. Ya vimos la proporción del total de votos que se emitieron, que fueron cerca de 47 millones de votos en esta elección. Fue muy buena participación ciudadana, hay que decirlo, para una elección intermedia. En 2018 fue 63%, 63.2% del universo total de votantes, que en aquel año eran 89 millones, este año eran 93 millones y fuimos a votar más del 50%, 52.6%. Es muy buena participación para una elección intermedia y para tiempos de pandemia.
de ese porcentaje de votación, Morena es el que se lleva la mayoría, y si yo lo tuviera que decir así, le va a tener que construir más los acuerdos dentro de su propia alianza y en algunos casos con la oposición, pero sigue teniendo mano en el Congreso. No perdió mayoría calificada porque no la tenía. No existe eso de mayoría absoluta, eso es no sé por qué ha estado un poco ahí mezclado en la agenda, eso no existe. Y el tema, para efectos de representación, y el tema de mayoría simple, sí hay nota respecto a que hoy, en este momento, Morena necesita de sus aliados, no solito, y sus aliados, pues ahí está es más o menos cómo está la ecuación en Cámara, en gubernaturas, y bueno, ahí está el debate de la Ciudad de México, etcétera.